6:37 de la mañana, Alejandro Castro Sánchez, mi primer invitado de la semana, mi primer invitado en el programa es director de operaciones en Econométrica, economista especializado en mercadeo, planificación y finanzas, así como en tecnologías asociadas a Internet y voz IP, fundador del Club Macro de la Universidad Central de Venezuela. Alejandro, siempre es un gusto darte la bienvenida. Buenos días. Buen día, Eduardo. Un gusto a ti y a toda tu audiencia en la mañana de hoy. Mira, en medio de todo lo que va ocurriendo y tratamos de deletrear, de entender, desde el punto de vista económico, mucho se apela, y es razonable, al criterio establecido por el Fondo Monetario Internacional, que le reconoce a Venezuela las mejores posibilidades de crecimiento en la región. ¿Cómo debe ser visto ese diagnóstico o esa perspectiva? ¿Qué tan susceptible es a lo que vaya ocurriendo en el camino, como por ejemplo las recientes noticias de las sanciones, año electoral presidencial? ¿Cómo hay que leer ese rasgo evidentemente positivo en la expectativa de los venezolanos? Sí, Eduardo, realmente estas proyecciones que brindó el Fondo Monetario Internacional a inicios de este año es quizás bajo la premisa de que este año electoral y un año donde había un proceso de revisión de sanciones, la flexibilización de las mismas se mantuviese. No obstante, los recientes acontecimientos están indicando de que hay un proceso en el cual Estados Unidos está considerando si finalmente esas sanciones deben ser revertidas o no. Todo apunta que sí, con el fin de la licencia número 44, y por ende nunca va a ser igual las perspectivas económicas de un país sancionado a un país no sancionado. Entonces sería interesante reevaluar si finalmente Venezuela va a poder crecer a esas tasas de 4%, que según el organismo multilateral sería el país en la región con mayor tasa de crecimiento o uno de los demás tasas de crecimiento en la región. ¿Dónde crees tú están los signos más evidentes de las posibilidades de progreso de Venezuela, en razón de lo que esté pasando, de lo que están haciendo los inversionistas o los empresarios, los industriales? ¿Dónde ves tú el mayor oxígeno para Venezuela en este momento? Realmente Venezuela tiene potencialidades en diversas áreas. En los últimos años Venezuela ha buscado, digamos, variar o expandir sus exportaciones en diversas áreas, como por ejemplo las tradicionales en el pasado, que eran café, cacao, ron, también lo que sería ganado vacuno, productos del mar. No obstante, Venezuela, su principal oportunidad de crecimiento sigue siendo, nos guste o no, la industria petrolera, y por lo cual es fundamental que Venezuela pueda seguir el proceso de recuperación que ha venido teniendo en los últimos años en materia de producción y exportación, para volver en algún momento, quizás en unos años, a tener la cantidad de exportaciones que tenía Venezuela hace una década atrás o hace 15 años atrás. Ese es el núcleo principal de la economía venezolana, y en la medida que Venezuela recupere lo que sería la industria petrolera, vamos a tener mayores posibilidades de crecimiento y por ende una mejor calidad de vida de la gente, que al final es lo que todos queremos. En razón de esa calidad de vida, es frustrante para el trabajador venezolano el tema salarial. Se ha hecho una papa caliente. Eh, ¿Cuál sería un camino interesante para probar, para procurar cambios en el tema de la remuneración de los venezolanos en una economía altamente influida por el dólar, pero donde, bueno, muchos venezolanos no tienen acceso a esa divisa como ingreso? Es así, Eduardo. Realmente yo te entiendo y es frustrante para todos los que nos escuchan, los venezolanos que están acá, entender que en los últimos años o en la última década las remuneraciones, si las llevas a dólares o inclusive en bolívares, han disminuido y la calidad de vida también ha caído. Pero al final todo va a depender en la medida de que haya mayor producción y mayor productividad por parte de las empresas, industrias y de los venezolanos como un todo. Tú no puedes repartir la producción de algo que no estás produciendo. Sé que pueda sonar redundante o no, pero al final tenemos que ver la economía de un país como si fuera una torta, y que estamos en un cumpleaños y todas las personas que están alrededor de ese cumpleaños son las personas que viven en ese país. Tú no puedes repartir tamaños más grandes de esa torta si no expandes el tamaño de esa torta. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Que en los últimos 10 años, Eduardo, ese tamaño de esa torta se redujo en 3/4 partes. Una torta completa a una cuarta parte de esa torta con quizás la misma cantidad de habitantes. Entonces te quedan pedacitos más pequeños de esa torta para esas personas que están en ese cumpleaños. Es decir,
menor cantidad en promedio de ingresos para los veintitantos millones de venezolanos. Y si no hacemos crecer esa torta, es decir, si no hacemos crecer la economía venezolana, difícilmente las personas van a tener incrementos significativos de sus ingresos y por ende mejor calidad de vida. ¿Crece la economía de alguna manera, muestra signos de una transición? No sé si cabe la palabra evolución, tú lo dirás. En la comparación de un modelo político con un modelo económico, posibles evidentes cambios, cuando hoy vemos que se importan tantas cosas. Fíjate lo que está pasando con los automóviles. A cada rato te anuncian la llegada de una nueva marca o el regreso de algunas que alguna vez estuvieron aquí como ensambladoras, pero ahora vienen con los carros traídos directamente desde afuera. Por ponerte un ejemplo, ¿qué tiene eso de bueno? ¿Qué tiene eso de perfectible? ¿Qué nos dice eso desde el punto de vista, insisto, y vuelvo al inicio de mi planteamiento, de lo que es un modelo político que nos ha hablado del socialismo del siglo XXI, de la guerra económica, de todas estas cosas? Y ahora uno ve, oye, que las cosas importadas están a la orden del día. Esto lo planteo en razón de lo que tú acabas de decir, que mientras nuestra economía, mientras no seamos más productivos, mientras nuestra economía no crezca, difícilmente se van a mejorar la capacidad de ingreso del venezolano. Sí, en el caso específico del sector automotriz de Venezuela, sumamente golpeado. Venezuela tenía un robusto sector automotriz, el cual abastecía el mercado interno e inclusive exportaba a la región andina. Y a razón de entre 200 y 300 mil autos al año era la producción que tenía Venezuela. Lamentablemente hoy día la producción es prácticamente mínima, menos de 1000 carros al año, es lo que entiendo, y la mayoría son importados. En una economía o en un tamaño de mercado que se ha reducido mucho, muy poca gente tiene la posibilidad, Eduardo, de acceder a un automóvil, así como, vámonos a traspolarlo a más pequeño. Poca gente tiene la posibilidad, con mucho esfuerzo, de repente de comprar una nevera, una lavadora, ni hablarte de comprarse un vehículo o comprarse un apartamento, así sea de segunda mano, porque la economía está muy golpeada y ha disminuido mucho de tamaño. Y al final volvemos a lo mismo. Si la economía no se recupera en tamaño, pero de forma significativa, Eduardo, estamos hablando de crecer a tasas de 2 dígitos anuales, que es lo que Venezuela procuró entre el año 2021 y 2022 en promedio, según el Observatorio Venezolano de Finanzas y otras consultoras. Venezuela necesita crecer esas tasas, Eduardo, de forma consecutiva, por lo menos unos 15 años, para recuperar los tamaños de economía que tenía hace una década. Si tenemos ahorita una economía que es cerca de un 70% menos que el tamaño de economía que teníamos en 2013, Venezuela debe crecer a tasas de 10-11% interanuales consecutivos de aquí al año 2035 para volver a tener el tamaño de economía que tenía hace una década. Se dice fácil, pero es nada más sacar cuenta de cuántos años vamos a tener de edad en el año 2035 para poder ver si tenemos ese tamaño de economía que teníamos hace una década. Dentro de 11 años. Mira, ¿qué posibilidades tiene el país de reencontrarse con el financiamiento? En sentido, me imagino que hablas de financiamiento multilateral o el financiamiento local. En razón de lo que venimos conversando, de la capacidad de consumo del venezolano, ese financiamiento que funcionaba, que te permitía, por ejemplo, adquirir un vehículo en la medida de tus posibilidades, de tus ingresos. Sí, Eduardo, eso va a depender mucho de la serie de políticas económicas que lleve el Ejecutivo Nacional. Actualmente tenemos un encaje legal que es bastante alto, por encima del 70%, lo cual es una camisa de fuerza que le pone a la banca comercial para poder hacer préstamos de mayor envergadura. Si bien los préstamos comerciales se han ido recuperando y algunos préstamos personales han ido surgiendo nuevamente, están empezando a reaparecer algunas tarjetas de crédito, sigue siendo algo muy incipiente. Estamos hablando de una cartera de créditos que es más o menos entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Eso no es más que 1,5% del PIB, cuando nuestra vecina Colombia tiene una cartera de crédito que supera los 150.000 millones de dólares, que es más o menos un 15 a 20% del PIB. Y en la medida que el encaje legal, Eduardo, vaya reduciéndose, va a haber mayores posibilidades de crédito por parte de la banca venezolana y por ende la gente va a poder acceder a todas estas cosas, comprarse una nevera, una lavadora, acceder justamente al crédito, porque al final la gente hoy día que está surgiendo poquito a poco es prácticamente a pulmón propio y es realmente muy difícil para el ciudadano a pie o para el emprendedor poder expandirse justamente con solamente tu esfuerzo propio.
Bueno, Alejandro, gracias por estos minutos, por acompañarnos a esta hora. Mucho éxito. Hasta pronto. Un Gracias, fuerte Eduardo. abrazo. Seguro que sí. Alejandro Castro Sánchez, director de operaciones en Econométrica, economista especializado en mercadeo, planificación y finanzas, así como en tecnologías asociadas a Internet y Voz IP, fundador del Club Macro de la Universidad Central de Venezuela. Al regreso, análisis político con nuestro próximo invitado.